no interfieran los alimentos o los productos de los alimentos con la absorción de los fármacos y de la carga de agua que se les administra. Bueno, de solución salina. Sí, de solución salina isotónica. Bueno, mejor vamos a repasar porque no contestan. ¿Sí? Bueno, miren, en esta práctica se utilizan ratas para probar el efecto diurético de los fármacos que se mencionan aquí en la práctica. Son 6 grupos de tratamiento y cada grupo tiene 6 ratas. Los tratamientos son solución salina isotónica, que es nuestro grupo control, y después los fármacos, triamtereno, hidroclorotiazida, cetazolamida, furosemida y glicerina, que quedó acá abajo en esta otra hoja. Si ustedes, quiero hacer un paréntesis aquí, si ustedes se fijan aquí en la práctica dice sustancias y vienen los fármacos que vamos a administrar y vienen a una concentración, por ejemplo, triamtereno 25 miligramos por mililitro. Esto es concentración. Sí. En esta concentración están estos fármacos, la hidroclorotiazida 3.7 miligramos por mililitro, etcétera. Bueno, acá abajo tenemos lo que se hizo en la práctica. Se tuvieron las ratas con ayuno mínimo de 18 horas, se distribuyen aleatoriamente en los 6 equipos, después se pesan, se marcan y se hacen los cálculos para determinar el volumen de fármaco que se va a administrar, como ya ustedes lo dijeron, por vía oral, de acuerdo a la dosis y la concentración respectiva. Entonces, aquí en la tabla están los equipos del 1 al 6 y el tratamiento que administró cada equipo. El equipo 1, la solución salina, que administró solución salina ahora sí que en una relación del peso de la rata en gramos entre 1000. Y vean, aquí abajo están las dosis de los fármacos. Por ejemplo, el triamtereno son 25 miligramos por kilogramo, hidroclorotiazida 29 miligramos por kilogramo, acetazolamida 32, furosemida 32 miligramos por kilogramo y glicerina 8 gramos por kilogramo. Entonces, lo que hacen los alumnos es considerar esta dosis y considerar la concentración a la que están preparadas los fármacos para ver qué volumen de fármaco van a administrar. ¿Sí? Eso es algo muy importante que, pues no sé si dejárselos pues como ejercicio para que tengan este ejercicio de saber cuánto van a administrar. Creo que no viene el peso de las ratas en la tabla, ¿verdad? No viene el peso de las ratas. ¿No? Pero hagan el ejercicio que les dice la maestra, considerando un peso de 200 gramos para cada rata. Bueno, después de que se pesaron y se hicieron los cálculos, se administra a las ratas por vía oral, primero el fármaco y luego una carga de solución salina que dice aquí a razón de 25 mililitros por kilogramo de rata. Es decir, todos los ratas reciben su tratamiento de fármaco e inmediatamente después reciben el tratamiento de solución salina a esta relación con esta dosis, 25 mililitros por kilogramo. Y se pasan a jaulas metabólicas. Las jaulas metabólicas son unas jaulas de acrílico o de plástico que tienen un cono
para colectar la orina, que se va a colectar en frascos de Gerber o en las probetas directamente, y que tiene una rejita antes del cono para que ahí se detengan las heces y precisamente no pasen a la orina. Por eso se llaman jaulas metabólicas, se colocan en las jaulas sin agua, sin alimento, nada más para observar el efecto del fármaco. Como se les da esta carga de solución salina, pues realmente no necesitan tomar agua. Además, deben de tomar en cuenta para su seminario que se les administre solución salina isotónica. Bueno, una vez que se colocan en las jaulas, se mide el volumen de orina que orinan, ahora sí que valga la redundancia, las ratas, y se mide el pH también de la orina durante cada hora por las horas que viene el registro en los datos. Sí, aquí originalmente dice 6 horas, pero hacemos un ajuste porque el laboratorio no dura 6 horas. En sus resultados que ya le subieron ya está el tiempo considerado. 4 horas es el tiempo, maestra. Entonces esto, 4 horas, ¿no? Entonces este es el procedimiento que se realizó. Ustedes lo que tienen en sus resultados pues es el volumen que excretó cada rata y el pH de la orina. Cada equipo pues tiene sus 6 ratas y esos son los datos que aparecen en la tabla. ¿Alguna pregunta de lo que se hace en la práctica? ¿Cómo les importante que deben de considerar. Ya habían dicho que por vía oral. Sí, pero ¿cómo la administra la rata por vía oral? Chicos, ¿y saben cómo? Ustedes sí llevaron laboratorios, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Con una cánula? Ándale, sí es por una cánula y es por vía intragástrica. Sí, chicos, pues por una cánula. Maestra, voy a compartirles los resultados. ¿Ya no hay dudas? Sí. Bueno, si ya no hay dudas, esto fue lo que se hizo. Nada más para su seminario deben de considerar precisamente, sí les vamos a pedir que hagan un ejercicio, por lo menos con las ratas de 200, consideran una rata de 200 gramos para ver si esta relación entre concentración y dosis ustedes la trabajan bien. Y pues que las ratas estaban en ayuno, que se les dio una carga de glucosa y que se midieron 4 horas. Todo eso es importante para su fundamento de la práctica. Bueno, pues si ya no hay preguntas, ahora lo que vamos a ver es qué le van a hacer a esos resultados que se obtuvieron. El manejo de los datos. Bueno, eso sí. Adelante, Valentín. Sí, Sí, córrete hasta ahí arriba, porque está en el renglón. Sí. ¿Es el archivo que tú les enviaste? Sí, es el que usted me hizo el favor de revisar en su momento con los del grupo del semestre antepasado. Miren, vean, aquí del lado izquierdo del archivo de Excel, la primera columna dice equipo, están enumerados del 1 al 6. Entonces, ustedes van a identificar cuál es el tratamiento que les corresponde aquí del lado derecho, en la tablita pequeña que está aquí. Por ejemplo, al equipo 1 le tocó administrar solución salina, al 2 triamtereno, etcétera. Bueno, los resultados son los que están en la tabla grande. Y vean que están enumeradas las ratas. Cada equipo entiende que tiene 6 ratas y las variables que midieron fueron el pH y el volumen urinario excretado por hora. Vean que tanto para pH como para volumen dice
el tiempo en que se tomó la medición. Entonces 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas. Es muy importante aquí que consideren lo siguiente. Vean que, por ejemplo, en la penúltima columna, la de pH 4 horas, hay ahí 2 guioncitos. Bueno, el guión significa no se pudo medir. ¿Por qué no se pudo medir? Pues porque vean que el volumen urinario a la derecha dice 0. Entonces, si no orinaron las ratas, pues no se puede medir el pH. Entonces, no, la raya en el caso del pH significa no se midió. Entonces, simplemente no consideran esa evaluación en el tiempo en donde esté el guión. ¿Por qué? Porque no hay medida. En cambio, para el volumen, así como se señala ahí volumen 4 horas y dice 0, 0 sí es un valor para fines del volumen urinario. Significa que la excreción urinaria en la hora 4 fue 0. Y ese sí cuenta para el análisis de los datos. Entonces vean, la rata 1, en la hora 1 orinó 1.2 mililitros, en la hora 2 0.05, en la tercera hora 0.15 y en la cuarta hora 0. Esos datos tal cual los van a manejar así para hacer una gráfica de curso temporal. El curso temporal del volumen urinario excretado en función del tiempo. Entonces vean que aquí para el equipo 1, por ejemplo, la rata 1, 1.2 en la primera hora, 0.8, 0.3, etcétera. Entonces, tienen que calcular la media para cada tiempo, la media del volumen urinario excretado para cada tiempo y su error estándar correspondiente. Entonces, van a tener un valor de excreción urinaria promedio para cada una de las horas en que se midió y cada uno con su error estándar correspondiente. Y así también para todos los demás tratamientos. Entonces, la primera gráfica que van a hacer va a ser una gráfica de líneas en donde se debe de observar el curso temporal del volumen urinario. Sí tengo una gráfica, ¿me dejas compartir la gráfica para que la vean? Sí. Acá está. A ver, ¿ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, dice que se carga. Sí, dice que se está. Ya. Sí, profe. Ok, bueno, miren. Entonces, en la abscisa van a tener ustedes el tiempo. Como pueden ver, las unidades son las horas. Y, ojo, es muy importante para que se aprecie bien los resultados. Vean que se midió a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta hora. Pero la gráfica debe de partir de tiempo 0. Se supone que en el tiempo 0 no ha orinado ningún grupo de ratas. Entonces a todos los datos le van a agregar el dato 0, tiempo 0, volumen urinario 0. Vean, todas las gráficas, todas las curvas deben de partir tiempo 0, volumen urinario 0. Y luego ya en la primera hora es el volumen urinario que corresponde a cada uno de los tratamientos. Y aquí de manera rápida vean que en la clave dice solución salina, es el color verde. Entonces uno puede ir siguiendo cómo estuvo el volumen urinario excretado por las ratas durante las 4 horas y así para cada uno de los tratamientos. Entonces esta es la primera gráfica que ustedes tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, queda clarísimo. Profe, me salió una duda con respecto a cómo se realizó la práctica. Sí. ¿No se les permitió tomar agua en todo este tiempo a las ratas?
En todo el tiempo no se les permitió ni comer ni tomar agua. Pero mientras están en las jaulas metabólicas no se les proporciona ni agua ni alimento. Pero las ratas estaban bien hidratadas, porque si revisan la práctica, allí dice que se les da una carga de solución salina. ¿Sí? Entonces, por si su preocupación es que los animales estuvieran sufriendo, no, porque sí se les hidrató con una carga de solución salina acorde con su peso. Sí, de hecho, ahí lo van a ver. 25 mililitros por kilogramo de peso de rata. Y además, las 18 horas previas se les quitó el alimento, pero se les dejó el bebedero a todas las ratas. Ah, claro. O sea, todas las ratas están en ayuno de alimento, pero sí consumieron agua ad libitum hasta el día del experimento. Y sí, eso es importante. Cuando, digamos, una rata estuvo en ayuno, lo que se le quita es el alimento, pero no el agua. Tienen acceso libre al agua. Y claro, para fines del experimento se les dio la solución salina, 25 mililitros por kilogramo de peso de rata. Se le administró por vía intragástrica. Bueno, ¿alguna pregunta? Diana? Bueno, esto es para fines de construcción de la gráfica. Ahora bien, esta gráfica es un borrador. ¿Por qué? Porque no tiene la señalización que nos indique qué medias difieren de qué medias. Es decir, tienen que hacer un análisis de variancia bifactorial de medidas repetidas, porque es muy importante saber, por ejemplo, si en la primera hora, siempre comparando al menos en principio con el control, que es la solución salina, y hay diferencia, por ejemplo, en la excreción urinaria en la primera hora entre salina y este grupo azul, que es la hidroclorotiazida, o este otro grupo que es la furosemida, y luego ver si esas diferencias se mantienen o hay otras en la hora 2 o en la hora 3 o en la hora 4. Por ejemplo, en la hora 4 es muy importante saber si no hay diferencia significativa con el grupo de salina, implicaría que ya las ratas están orinando de manera normal, implicaría que los efectos de los fármacos, si los hubo, pues ya han pasado. Entonces es importante el análisis estadístico, sobre todo para comparar si existe diferencia entre los tratamientos en cada una de las horas en que se midió. También el análisis les va a decir si hay diferencia entre los tiempos dentro de cada tratamiento. Pero eso no es tan importante porque, bueno, si la furosemida, si todos parten de cero y, por ejemplo, aquí la furosemida tiene un alto nivel de excreción, pues lo más seguro es que haya diferencia significativa. Pero lo más importante es la información, si hay diferencias entre los tratamientos en las diferentes horas en que se tomaron las medidas. ¿Se entiende? Entonces voy a dejar de compartir para ver otra vez la tabla que nos estaba presentando el maestro Valentín. Bueno, esa es una parte. También se tiene que hacer un análisis del volumen total excretado por rata. No, seguimos en la misma esquina, y súbele, por favor. Aquí, miren, aquí estamos
revisando, estamos viendo el volumen excretado por la rata 1 durante todos estos tiempos. Bueno, aquí quería yo ponerle a la suma. Bueno, miren, al final del renglón de la rata 1, al final de ese renglón, ahí, dale un clic. Ahí ustedes pueden sumar la orina de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta hora. Y entonces, esa suma sería el volumen urinario total durante el periodo observado para la rata 1. Y eso si lo hacen para la rata 2, para la rata 3, para la rata 4, para la rata 5 y la rata 6, entonces van a tener 6 datos, uno por cada rata de los totales. Entonces, de esos totales, ustedes van a poder calcular también la media y el error estándar. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces eso, si le das copiar, creo que ya tienes todo, ¿no? Los seis, cuando menos. Bueno. Entonces, fíjense, estos valores que acaba ahora de calcular el maestro Valentín es el volumen urinario total para cada rata. Entonces, de las primeras 6, ustedes calculan la media y el error estándar, y así van a tener para el equipo 1, para el equipo 2, para el equipo 3, etcétera. Y con ello van a construir una gráfica de barras. Cada barra va a representar la media de cada uno de los tratamientos con su error estándar. Entonces van a tener una gráfica que va a constar de 6 barras, una por cada tratamiento, y ahí es donde ustedes van a hacer, para este caso, un análisis de variancia unifactorial, ¿sí? En donde van a ustedes a determinar qué tratamientos difieren significativamente de cuáles otros. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, yo les pregunto, cuando les digo que van a hacer un análisis de variancia bifactorial de medidas repetidas, ¿sí lo han hecho? ¿Sí saben cómo lo van a hacer? La verdad yo no me acuerdo, profe. Ajá, bueno, no sé si tengan el programa de estadística SigmaPlot o o algún otro, pero yo les puedo explicar. Bueno, nosotros, hablo de la doctora Norma, del maestro Valentín, en mi caso, les podemos explicar cómo usar el SigmaPlot para estos fines. Si ustedes manejan otro programa de estadística que no es el SigmaPlot, pues a lo mejor buscándole le podríamos encontrar, pero SigmaPlot seguro sí lo manejamos y sí les podemos ayudar. A ver, Valentín, ¿me dejas compartir la pantalla? No recuerdo si yo tengo el análisis aquí. Sí, doctor. Ahorita lo veo. Sí lo tengo. No, es el reporte. Bueno, miren, mientras ya llevamos 2 gráficas. Sí. Ya llevamos 2 gráficas con análisis estadístico. La primera, como el maestro, análisis bifactorial de medidas repetidas.
Entonces es bifactorial porque tenemos dos factores, ahorita se los va a explicar el maestro, y medidas repetidas porque a la misma rata le medimos en diferentes tiempos. La gráfica de barras. No, esto es esto es el curso. Es volumen acumulado, ¿no? No sé, pero bueno, sería fácil de hacer. Vamos a suponer que estos fueran los volúmenes acumulados para cada uno de los tratamientos. Entonces haríamos una gráfica de barras como estas. Entonces les diríamos que calcule las medias y la desviación. Bueno, no la desviación, le vamos a poner aquí el error estándar, nada más uno, el otro no, el otro le vamos a decir que no, y varias o muchas veces, y sería señalar cada uno de los tratamientos. Y tendríamos ahí la columna. ¿Ven las columnas? Así es como les tiene que dar la gráfica. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Oigan, contéstenme porque no sé, estoy hablando solo. Bueno, entonces así debe ser la gráfica de barras. Bueno, entonces este programa es el Sigmaplot. Y para esa gráfica hacia adelante, maestro. No, continúa. Es que para la gráfica que hizo ahorita el maestro, que es la gráfica de barras, para ese van a hacer un análisis de varianza unifactorial. Porque es unifactorial, solamente estamos considerando el volumen acumulado de orina que excretó cada rata. Solo estamos considerando los tratamientos. El volumen es la variable. Sí, los tratamientos, solo el tratamiento. Acá en la primera es tratamiento y tiempo. Y la forma en que se pueden meter los datos al programa, pues tiene que ser así, poner la rata. En su caso, como cada equipo tiene 6 ratas, entonces son 36 ratas en total, así que las ratas tienen que ser numeradas desde la 1 hasta la 36. Como a cada rata se le midió 4 veces, la primera, la segunda, la tercera, cuarta hora, entonces cada número de rata debe de aparecer 4 veces. Aquí, por ejemplo... Pero van a considerar el 0, maestro, ¿no? Ajá, sí, hay que considerar el 0, aquí falta el 0. Bueno, entonces serían 5 veces. 5 valores, 5 veces cada número. Cada número de rata. Aquí 1, 2, 3, 4, por cierto, sí hay 5. Ahí sí se considera el 0, profe. Sí. Miren, el tiempo está al 0. Sí, sí. Sí se consideró ahí 0. Ese es glucemia. Pero este es de glucemia, no importa, pero también se consideró el 0. Entonces, así. Vean que están enumeradas las ratas desde la 1, la 2, la 3, la 4 y
todas las ratas. Vean, hasta la rata 36 aparece el número 36 5 veces. Entonces, la siguiente columna va a ser el tratamiento. También hay solución salina. Bueno, vean que la solución salina va desde la rata 1 hasta la rata 6. Vean aquí, hasta la rata 6 va el tratamiento con solución salina. Luego, de la rata 7 a la rata 12 iría el siguiente tratamiento, que sería, por decir algo, clorotiazida. Iría hasta la rata 12. Luego, de la 13 a la 18 iría tolbut, no es cierto, ¿cómo? Triamtereno. Furosemida, triamtereno, todos los tratamientos en esta segunda columna. Y en la tercera columna, los tiempos de muestreo. En su caso iría 0, 1, 2, 3, 4 horas. Y vean que aquí donde terminamos en 4, justo termina la rata 1. Luego para la siguiente rata se repetiría 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito, hasta la rata 36. Y luego aquí, en lugar de glucemia, su columna va a decir volumen urinario, y aquí ya van a poner los datos que corresponden a la rata 1 que recibió salina en el tiempo 0, pues sería 0, ¿verdad? Porque partimos de 0. Y luego lo que excretó en la primera hora, vamos a suponer 0.25 mililitros. Y luego lo que excretó en la siguiente hora, 0.15. Y luego en la tercera hora, 0.3. Y en la cuarta hora, 0. Entonces así es como van a meter todos los datos. Y luego aquí en análisis vienen las pruebas, y aquí está en el menú, dice repeated measures, y van a activar y luego voy a hablar en inglés, no se van a ofender, two-way repeated measures ANOVA. Entonces este es el que tienen que elegir, y al elegirlo aquí dice sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Pues las ratas. Y el factor A, pues el tratamiento. El factor B, el tiempo. Entonces esos son los dos factores. Por eso, como les dijo la doctora Norma, es bifactorial, porque estos son los dos factores. Y luego dice que ¿dónde están los datos? Pues están aquí. Ya entonces ustedes le dirían, acaba con el análisis. Entonces, en este caso no corrió, no sé por qué, pero bueno, así es como se tienen que tratar todos los datos. Porque le movió al tiempo, profe. Sí, no solo al tiempo, también no sé a qué otra cosa le moví. Sí. Arriba le puso 1, 2, 3, 4 y es 0, 1, 25 y por eso dice que no. Sí, le alteré la armonía a la secuencia, sí. A los datos. A la base de datos, iba a decir el balance, a la base de datos. Bueno, entonces fíjense, eso es lo que tienen que hacer. Si por la razón que sea ya no se acuerdan, cualquier eventualidad, pues nos pueden preguntar a cualquiera de los tres profesores. Bueno, ¿alguna pregunta? Claro. ¿Todo cristalino? Por ahora sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, pueden hacer su gráfica y ya si quieren que la revisemos, pues nos la mandan para nada más verificar que esté bien. Si tienen otro programa de estadística y les hace el análisis, también pues sí. Si quieren que revisemos si lo hizo bien, también se los podemos revisar. No es obligado que usen el Sigmaplot.
Nada más fíjense, bueno, yo sé que muchos, bueno, algunos han tenido el prisma, entonces nada más fíjense que sí haga el análisis que le están pidiendo, que sea el adecuado para los datos. Sí, Faltaría el pH, maestro. Tiene que ser de medidas repetidas, o sea, no importa qué software utilicen, el análisis de variancia bifactorial debe de decir de medidas repetidas, repeated measures. ¿Qué pasó? Sí, a ver, falta el pH. Sí, voy con el pH. Mire, vean que con el pH hay horas como la primera que tiene todos los datos. Hay horas como la 4 aquí en este caso que nada más tiene un dato. ¿Sí lo ven? Nada más tiene un dato y los demás no, porque no orinaron las ratas. Y así podemos verlo, por ejemplo, en el equipo 2, en la primera hora, faltan 2 datos y nada más hay 3. Bueno, entonces fíjense, por esa razón, para el pH no van a utilizar la media y el error estándar, van a utilizar la mediana. Entonces van a determinar la mediana, nada más la mediana. Con la pura mediana van a hacer una gráfica del curso temporal del pH de la orina de las ratas. ¿Me expliqué? Solo en los datos que, en los datos que no aparecieron. Todo lo demás sí se tomaría. A ver, miren, ejemplo, en el equipo 2, primera hora, hay solo 4 datos. Entonces, solamente de esos 4 datos van a calcular la mediana. O ejemplo, equipo 1, hora 4, nada más hay un solo dato, pues la mediana va a ser ese dato, 6, no tenemos más. ¿Sí me explico? Así, van a construir su gráfica de líneas en curso temporal. Ojo, en este caso, sí la gráfica va a partir de la hora 1. No podemos partir de la hora 0 porque no tenemos datos de la hora 0 y tampoco le podemos poner 0 de pH porque eso no es cierto. ¿Sí me explico? O sea, va a ser igual que el volumen, ¿no? Sí. Sí, en la abscisa tiempo en horas y en la ordenada pH. Y el valor de pH que van a anotar va a ser la mediana en cada hora para cada tratamiento. La gráfica va a constar de 6 curvas, una por cada tratamiento. Y ahí vamos a ver cómo evolucionó el pH con el tiempo. ¿Alguna pregunta? Contesten, chicos. No, profesor. No, profe. Bueno, miren, aquí en este caso, la parte que está mostrando el profesor Valentín, están las ratas. Volúmenes por tiempo. La rata 1 en función del tiempo, nada más que se pusieron los datos en forma vertical. ¿Sí? Verticales. Rata 1, rata 2, rata... Eso les facilita calcular la media y el error estándar. Y no solo eso, sino que cuando menos para el sigma plot, en la forma en que se tienen que insertar los datos,
también se les facilita. Bueno, debo decirles que el Excel y el Sigmaplot son compatibles. Pueden copiar del Excel, pegar directamente en el Sigmaplot. Sí, profe. Ok, profe. Miren, acabo de ver, ahorita que estoy viendo los datos, para fines del análisis de variancia bifactorial, no metan los ceros. Eso va a distorsionar el análisis. No metan los ceros. Nada más van a meter el cero solo para la gráfica, ¿sí? Solo para la gráfica. Para el análisis no, porque sería inventar datos que no tenemos. Nada más es para la representación gráfica. ¿Quedó claro? Bueno. Pues es cuánto. No tienen preguntas. No, parece que no. El seminario sería el jueves, ¿no, profe? Sí. Sí, el jueves va a ser el seminario, chicos, porque el viernes vamos a hacer la práctica de antihipertensivos. Bueno. ¿Hay dudas, chicos? No, profe, creo que no. Ya tienen en el Classroom. Ya tienen el Classroom los datos, ya tienen la práctica para que puedan elaborar su presentación para seminario. Cualquier duda, les digo, nos pueden consultar. Profesora. ¿Qué pasó, Christopher? No, nada. Dijo sí, profesora. Creo que le iban a preguntar algo. Adelante. No. Bueno, todavía queda tiempo. ¿Quieren hacer algo de la práctica? ¿Trabajar algún equipo? Ya se quedaron dormidos. Sí, es la hora, yo creo. Ya les falta glucosa. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Pues contesten lo que dice la doctora. ¿Quiere trabajar su práctica o ya seguimos con el siguiente tema? Ninguna de las anteriores. Creo que seguimos con los temas, profesor. Bueno, siguiente tema que vamos a revisar. Han hablado. Ya han hablado. Es el tema de antihipertensivos. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. Vamos a ver que podemos tener 3 valores de esta presión arterial según lo que vemos en la gráfica que tienen a su derecha. Vean,
Bueno, en esta gráfica se muestra la edad en años y en el eje de las X y en el eje de las Y está la presión en milímetros de mercurio o en kilopascales. Nosotros utilizamos milímetros de mercurio. Y vean que hay 3 líneas, una azul, una gris y una roja. La azul representa la presión arterial diastólica. La gris o negra es la presión arterial media y la roja es la presión arterial sistólica. Entonces, cuando la presión arterial siempre les dan 2 valores: presión arterial diastólica y presión arterial sistólica. La presión arterial diastólica es la presión que ejerce la sangre cuando el corazón está relajado o está en diástole, y la presión arterial sistólica es cuando el corazón o el ventrículo izquierdo se encuentra en estado contraído. Cuando se contrae el corazón o está en sístole, la presión es mayor. Cuando está en diástole, la presión es menor. ¿Cuál es el valor normal de la presión arterial? Que ustedes sepan. ¿Cuánto? 120. ¿Qué es medido de la presión arterial? 120 sobre 80, ¿no? ¿Cuánto? 120 sobre 80. Esa es la presión que un sujeto sano debería de manejar. Ahorita vamos a ver unas tablas donde se establece cuáles son los valores fisiológicos de la presión arterial en su valor diastólico y sistólico. Pero miren, esta presión arterial está definida por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica, pues se incrementará la presión arterial. Si el gasto cardíaco incrementa, también lo hará a su vez la presión arterial. La presión arterial media, que es el valor que les señalé que está aquí en la parte de medio de la gráfica, no es el promedio entre la diastólica y la sistólica. La presión arterial media realmente es un valor 2/3 de la presión diastólica más 1/3 de la presión sistólica. Y este valor de presión arterial nos indica el valor que debe de tener la sangre para perfundir adecuadamente los tejidos, un valor de perfusión tisular, y el valor oscila entre 100 a 105 milímetros de mercurio. Como se dan cuenta, no es el promedio de la diastólica ni de la presión sistólica. ¿Cuáles son los factores que regulan la presión arterial o presión sanguínea? Como ya vimos, esta presión sanguínea depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Déjenme ver si tengo la presentación esta en español. No está. Bueno, entonces las 2 variables que interfieren o que modifican de forma predominante la presión sanguínea, como les menciono, es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, está definido por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico, o el volumen de llenado ventricular. Este volumen ventricular está definido por la contractilidad del músculo cardíaco y por la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que llega al corazón, y esta cantidad de sangre está definida a su vez por el tono venoso y por el volumen intravascular o el volumen sanguíneo que hay en la circulación.
Entonces la precarga es la cantidad de sangre que le llega al corazón, que llega a partir de las venas hacia el corazón. El llenado ventricular en una... Ajá, llenado ventricular. Ahora, este volumen circulatorio, como ya lo revisamos en su momento, en el tema anterior, va a depender del volumen, de la retención del sodio y agua. Y por la sed, o sea, por el consumo de líquidos. Estos factores que les acabo de mencionar están definidos o están modificados por por factores que están modificando estos elementos que están incidiendo sobre el gasto cardíaco y sobre los elementos que les acabo de mencionar. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, aquí esta sigla significa sistema nervioso parasimpático y esto es sistema nervioso simpático. Entonces, la frecuencia cardíaca está disminuida o puede ser disminuida si se activa el sistema nervioso parasimpático, como ya lo revisamos en su momento. Y la frecuencia cardíaca puede incrementarse si el sistema nervioso simpático está incrementado. También la frecuencia cardíaca la puedo incrementar si administro catecolaminas. Las catecolaminas pueden incrementar esta frecuencia cardíaca. Igual la contractilidad del músculo cardíaco incrementa si hay una activación del sistema nervioso simpático y por la administración de catecolaminas. O por su liberación de la médula. Ajá. O liberación de las catecolaminas de las suprarrenales. La precarga, el tono venoso igual está influenciado por la activación del sistema nervioso simpático y por las catecolaminas. El volumen intravascular por intravascular. ¿Mande? Intravascular. Ajá, intravascular está definido por la sensación de sed. Si tienen sed y consumen agua o consumen algún líquido, esto va a incrementar este volumen intravascular. Y en el caso de la retención de sodio y agua está definida por el tono simpático. Otra vez, si aumenta el tono simpático, esto va a incrementar la retención de sodio y agua. La aldosterona, como lo revisamos en el tema anterior, también favorece la retención de sodio y agua. La hormona antidiurética también favorece la retención de sodio y agua. Y de agua nada más. Sí, de agua por la expresión de acuaporinas. Y los péptidos natriuréticos estarían disminuyendo esta retención de sodio y agua. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos. Si se ven modificados, pueden modificar la presión arterial. Bueno, en este caso, la variable del gasto cardíaco a través de cada uno de estos elementos. Y el tono, la resistencia vascular periférica está modulada o está puede ser afectada por inervación directa. En este caso, los vasos sanguíneos al expresar receptores alfa 1, que es un receptor androgénico, como ya lo revisamos en su momento. Al activarlo, ya saben que los receptores alfa 1 están acoplados a proteína GQ y en el músculo liso vascular pues pueden inducir vasoconstricción, y esa vasoconstricción incrementaría la resistencia vascular periférica. Son receptores adrenérgicos, no androgénicos. Ajá. ¿Qué dije? Androgénico. Adrenérgicos, perdón. Y también hay factores que
se encuentran en la sangre o reguladores de la circulación que también que pueden modificar el tono de los vasos. Las catecolaminas como la adrenalina, que es susceptible de ser liberada por las suprarrenales, o la angiotensina 2, que es un potente agente vasoconstrictor que se produce por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces la angiotensina y la adrenalina son factores que se encuentran o que las podemos localizar en la circulación y que pueden afectar el tono de los vasos y esto aumentar la resistencia vascular periférica. Obviamente los afectan promoviendo la vasoconstricción. Bueno, en ese caso la S es de sistémico, pero no es malo si dice la resistencia vascular periférica. Periférica, sí. Pero en particular la S ahí es de sistémico, sí. Y por último hay en los vasos, en los lechos vasculares, reguladores locales que están modificando de forma localizada el tono de los vasos. Y por ejemplo, en el caso de el óxido nítrico, como ya lo hemos revisado anteriormente, es un potente agente vasodilatador y entonces por lo tanto disminuirá el tono de los vasos por esta vasorelajación y esto disminuiría la resistencia vascular periférica. La prostraciclina, que también ya la revisamos, produce vasodilatación local y esta vasodilatación también se opone a resistencia vascular periférica. La endotelina, que se produce, como su nombre lo dice, en el endotelio, es un agente vasoconstrictor. Entonces la endotelina en los vasos puede inducir vasoconstricción local y eso incrementaría la resistencia vascular. Y en el caso también como reguladores o moduladores locales, la angiotensina 2 también puede favorecer este incremento en la resistencia vascular periférica. Entonces, de esta forma vemos que la presión arterial puede ser afectada por muchos factores, por muchos mediadores que ingresan en el sistema y por tanto son blancos farmacológicos que se pueden utilizar para poder modificar los valores de la presión arterial. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. La presión arterial está sujeta a varios mecanismos de control. Uno de los estos mecanismos de control se establecen a corto, mediano y largo plazo. El sistema de control a corto plazo ustedes ya lo revisaron y ya lo conocen, que es el reflejo barorreceptor. Este reflejo barorreceptor tiene una capacidad de respuesta de milisegundos. Entonces va a regular los cambios de presión en forma instantánea. Y a largo plazo tenemos el sistema de renina-angiotensina y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a revisar estos elementos que sirven para regular la presión arterial y mantenerla en sus valores fisiológicos. El reflejo barorreceptor, como ustedes ya lo revisaron, va a encargarse de la activación o inhibición de la división simpática y parasimpática en respuesta a los cambios
de la presión arterial que se censan en el seno carotidio y en el callado aórtico. Vean, en este esquema se muestran los elementos que forman parte del circuito neuronal que regula este reflejo barorreceptor. Las aferencias de los barorreceptores que se encuentran en el seno carotidio y en el callado aórtico van a hacer sinapsis hacia un núcleo que es el núcleo del tracto solitario, y en el núcleo del tracto solitario, a nivel del bulbo raquídeo, van a modular la activación o la inhibición del sistema nervioso autónomo. Vean, en el caso de un incremento en la presión arterial, este incremento en la presión arterial va a activar la frecuencia de disparo, va a aumentar la frecuencia de disparo de los receptores, y estos barorreceptores van a estimular a neuronas en el núcleo del tracto solitario. Y en el caso del incremento en la presión arterial, hay una proyección del núcleo del tracto solitario al núcleo antiguo, que sería esta neurona, y de aquí parten las neuronas de la división parasimpática, que al activarse producirían liberación de acetilcolina en el nodo seno-auricular, y esto estimularía receptores M2 que están acoplados a una proteína GI y disminuirían la frecuencia cardíaca. Como vimos en la primera diapositiva, esto traería como resultado una disminución en la presión arterial. Por otro lado, entonces cuando hay un incremento en la presión arterial, lo que induce es una activación de la división parasimpática por este circuito que les acabo de explicar. Pero además de esta activación parasimpática, también va a haber una inhibición simpática o un menor tono de la división simpática. ¿Esto cómo ocurre? Vean, al activarse los barorreceptores por un incremento en la presión arterial, van a estimular a esta interneurona que se encuentra en la porción en el área ventrolateral caudal, que va a inervar a esta interneurona GABAérgica. Si esta neurona es una neurona excitadora que produce glutamato, al liberar glutamato a nivel de esta interneurona GABAérgica, la va a estimular. Esta interneurona GABAérgica va a estimular la secreción de GABA en esta neurona que se encuentra en el área ventrolateral rostral del bulbo raquídeo, y como se está liberando GABA, esta neurona se inhibiría, que es una neurona también excitadora o glutamatérgica. Al activarse al producirse GABA en esta neurona, esta disminuiría su actividad, y entonces no disminuiría la activación de la división simpática, y de esta forma, cuando aumenta la presión arterial, la activación simpática disminuiría y la activación parasimpática se favorecería. En el siguiente esquema se vería más claro este fenómeno que les acabo de explicar. Vean, en el seno carotidio y en el callado aórtico se encuentran los barorreceptores. Cuando hay una
disminución en la presión arterial, vean la frecuencia de disparo de los barroreceptores. La frecuencia de disparo es baja. Cuando se aumenta la presión arterial, vean la frecuencia de disparo de los barroreceptores. Entonces, cuando la presión arterial baja, la frecuencia de disparo disminuye. Cuando la presión arterial es alta, la frecuencia de disparo se incrementa. Cuando ocurre esto, se activa la división parasimpática y el nervio vago es el que responde en ese sentido. Entonces, el nervio vago, cuando hay un aumento en la frecuencia de disparo de los barroreceptores, también incrementa su frecuencia de disparo el nervio vago, y esto estimula la liberación de acetilcolina en el nodo seno auricular del corazón, y por lo tanto la presión arterial disminuiría. Si la presión arterial disminuye, la activación del nervio vago también disminuiría. Vean, en el caso de cuando hay un aumento en la frecuencia de disparo de los barroreceptores en un estado de incremento de la presión arterial, vean la frecuencia cardíaca. La respuesta de la frecuencia cardíaca disminuiría, y cuando la presión arterial es baja, la frecuencia cardíaca se incrementa. Igual vean en el caso del tono de los vasos, cuando la presión arterial es elevada, vean el tono de los vasos disminuye, y cuando la presión arterial es baja, el tono de los vasos se incrementa o favorece o prevalece la vasoconstricción. Entonces, el reflejo barroreceptor va a regular la presión arterial en forma instantánea, en cuestión de milisegundos, por la activación o la inhibición de las ramas simpáticas o de la división autonómica. En el caso del sistema de renina-angiotensina, este sistema actúa en cuestión de minutos. Una vez que se activa este sistema renina-angiotensina. ¿Cómo trabaja este sistema? Vimos en el tema anterior que la arteria aferente y la arteria eferente de la nefrona, en el glomérulo se encuentra una zona que se conoce como el aparato yuxtaglomerular, y esta región es la región donde se produce la renina. La renina es una hormona que se encarga de degradar una proteasa que escinde ácidos del angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína hepática que se encuentra en la circulación, y cuando la renina es producida en el aparato yuxtaglomerular, esta renina lo que hace es al angiotensinógeno le corta una secuencia de aminoácidos, un péptido, y la convierte en angiotensina 1. Vean, este es el aparato yuxtaglomerular, y en el aparato yuxtaglomerular se encuentra la mácula densa. Esta es la arteriola aferente que trae la sangre hacia el glomérulo en la nefrona, y esta es la arteriola eferente, donde sale la sangre de los glomérulos una vez que se filtró la sangre y produce el filtrado que pasa hacia la región tubular de la nefrona. Bueno, esta porción que se encuentra en el esquema es el túbulo contorneado distal.
Este túbulo contorneado distal tiene células especializadas que sensan la concentración en el filtrado de sodio. Entonces, cuando en el túbulo contorneado distal hay una concentración baja de sodio, esta concentración baja de sodio va a activar a las células yuxtaglomerulares para la síntesis de renina, para la liberación de renina. En caso contrario, cuando las concentraciones de sodio son altas, estas células de la mácula densa van a inhibir a las células yuxtaglomerulares, que son estas células que se encuentran aquí en color verde, y se va a inhibir la síntesis de renina. Entonces, cuando hay una baja concentración de sodio que llega a esta zona en el túbulo contorneado distal, va a activar la producción de renina, y este es uno de los estímulos para la secreción de renina, la disminución en las concentraciones de sodio en el filtrado que llegan al túbulo contorneado distal. Si la concentración de sodio es alta, si llegan aquí concentraciones elevadas de sodio, se inhibe la producción de renina. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué estímulo en el aparato yuxtaglomerular activa la secreción de renina? No escucho, perdón. La baja concentración. Exacto, las bajas concentraciones de sodio. ¿Y quién inhibe la secreción de renina? Las altas concentraciones de sodio que pudieran venir en el filtrado que llega al túbulo contorneado distal. Miren, aquí está el esquema. Estas son las células de la mácula densa, son estas de color rosita, y estas son las células yuxtaglomerulares que son en color verde. Y estas son las células de la mácula densa y estas son las células del yuxtaglomerulares. Entonces, vean, cuando hay una disminución en las concentraciones de sodio en la mácula densa, esta disminución en la concentración de sodio de cloruro en la mácula densa van a activar la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa va a producir óxido nítrico. El óxido nítrico va a activar a la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 va a activar la síntesis de prostaglandinas. Y la prostaglandina va a difundir hacia las células yuxtaglomerulares, va a activar a un receptor acoplado a proteína GS. En este caso es la prostaglandina la que se produce aquí en la mácula densa, y la que activa este receptor acoplado a proteína GS. Se activa la síntesis de la adenilato ciclasa y se activa la síntesis de AMP cíclico, y el AMP cíclico activa PK, la PK favorece la liberación de renina hacia la circulación. Este es el mecanismo que se activa cuando hay una menor concentración de sodio en el túbulo contorneado distal. Ahora, cuando ocurre lo contrario, cuando hay una alta concentración de sodio que llega en el filtrado hacia la mácula densa, esta alta concentración de sodio va a activar la síntesis de adenosina por el trabajo aumentado de las bombas de sodio-potasio que trabajan para eliminar ese sodio que llega a la mácula densa. La adenosina es un compuesto de degradación del ATP.
La adenosina igual difunde hacia las células yuxtaglomerulares, activa receptores adenosina tipo 1 y estos receptores adenosina tipo 1 están acoplados a una proteína GI. Al activarse la proteína inhibe la adenilato ciclasa, disminuyen las concentraciones citoplasmáticas de AMP cíclico y esto va a disminuir la secreción de renina. ¿Sale? Y de esta forma es regulada la producción o la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por las concentraciones de sodio que llegan al túbulo contorneado distal. Por otro lado, hay otros elementos que pueden regular la secreción de renina. Por ejemplo, las catecolaminas. Recuerdan que les mencioné que cuando hay una disminución en la presión arterial, cuando la presión arterial disminuye, se activa la división simpática, es lo que acabamos de revisar en el reflejo baroreceptor. Parte de esa activación simpática va a incidir en las células yuxtaglomerulares. Esa activación simpática va a liberar noradrenalina aquí en las células yuxtaglomerulares y la noradrenalina va a activar a receptores beta 1 que están acoplados a la proteína GS, como ustedes ya lo revisaron. Esto activaría la acción de la adenilato ciclasa, incrementarían las concentraciones citoplasmáticas de AMP cíclico y esto activaría la secreción de renina. ¿Sale? Entonces, la disminución de sodio en el filtrado que llega al túbulo contorneado distal y la activación simpática van a activar la secreción de renina. Por otro lado, en el caso de la angiotensina 2, la angiotensina 2 está asociada a una disminución en la secreción de renina. Un mecanismo de retroalimentación negativa. Ya es hora, Valentín. Sí. Aquí le vamos a dejar. Y bueno, hasta la activación del sistema renina-angiotensina. En el siguiente día lunes vamos a tener el Socrative de diuréticos. El lunes no hay clases para nosotros. Perdón, el martes. La secreción vamos a hacer la evaluación de y continuamos con antihipertensivos. ¿Vale? Tengan un bonito fin de semana. Gracias, hasta luego. Excelente tarde, profesores. Gracias, igualmente. Cuídense. Hasta luego, que descansen. Felicidades, profesores. Profesores, Gracias. ¿me escuchan? Sí. Y Ay, profe, tengo una pregunta acerca de las gráficas que vamos a tener en el seminario. ¿Son 3 gráficas? Sí. Sí. Ok. No, sí, son 3. 2 de curso temporal de barras. Ok, profesora, muchas gracias. 2 de excreción urinaria y 1 de pH. Okay. Recuerden que la de pH se hace con la mediana. Gracias. Gracias, profesores, que tengan bonita tarde. De nada. Igual, bonita tarde. Bien. Que descansen. Descansan. Nos vemos el martes. Creo que sí se durmieron. No, porque todos hubo desbandada en cuestión, menos de un minuto ya se habían ido todos.